Buen día, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que estén viendo este video. Mi nombre es Guillermo Puig y juntos vamos a abordar la unidad número 5 de criminología. Como habrán visto en el programa, esta unidad está orientada de manera exclusiva a la victimología. Previo a adentrarnos en el estudio propiamente de la cuestión, es conveniente que recordemos qué hemos visto hasta acá. Hasta este momento hemos analizado qué es la criminología, su concepto, sus elementos constitutivos, su objeto, su método, y si se trata o no de una ciencia. Hemos visto a través del desarrollo histórico de las distintas teorías cómo se ha ido explicando la conducta delictiva. Hemos visto cómo se determina qué y qué no es el delito, y con criterios similares a quién se considera y a quién no se considera delincuente. Sin embargo, hasta aquí no hemos abordado a la víctima. La víctima ha sido un sujeto olvidado por la criminología durante gran parte de su desarrollo histórico, en una actitud que, con mucha tranquilidad, podría ser caracterizada de legitimante del derecho penal. En cuanto recordemos, el derecho penal surge como consecuencia de la confiscación del conflicto por parte del Estado y la exclusión de la víctima de la resolución de esto. Una exclusión que durante muchos años ha excluido de manera total a la víctima, la ha reservado a un lugar totalmente pasivo y recién en desarrollos más modernos le ha dado algún lugar caracterizado en el derecho procesal a través de la figura del querellante. Hoy por hoy, como veremos más adelante, el reempoderamiento de la víctima y su participación en los procesos penales es mucho mayor. Pero la criminología, haciéndose eco de ese rol pasivo que tenía para el derecho penal la víctima, no la estudió hasta bien entrado el siglo XX. Recién hacia finales de la década del 40 y comenzada la década del 50 se van a dar los primeros desarrollos de la victimología propiamente dicha. Los padres de la victimología y hacia quienes indefectiblemente debemos volver como referencia al encarar una revisión de esto, que aclaro de antemano, para algunos es una rama de la criminología y para otros es una ciencia con métodos y elementos propios. No vamos a entrar nosotros en esa discusión en esta ocasión. Decía, cuando encaramos una revisión histórica necesariamente debemos volver a los dos teóricos que aparecen como los padres de la victimología. Por un lado, Hans von Henty, un profesor de la Universidad de Yale, que en 1948 va a publicar The Criminal and His Victim, y por el otro, Benjamin Mendelssohn, que en 1956, en el marco de un estudio más amplio, va a publicar su artículo La Victimologie. Ambos artículos, ambos teóricos y todos los primeros desarrollos de la victimología van a estar caracterizados por un sesgo netamente positivista, al igual que a los inicios de la criminología académica. Este positivismo tiene coherencia con la época y con el desarrollo que hasta ese momento tenían los grandes institutos de criminología, tanto en Italia como en Alemania, en Francia y en algunas universidades del norte de América. Como les decía, en 1948, von Henty va a publicar The Criminal and His Victim. En esa publicación, von Henty va a sostener que hay determinadas características de algunas personas, como su juventud o su vejez, su ambición o su pasividad ante la vida, que pueden actuar como detonantes de la conducta criminógena. Es decir, del accionar delictivo de aquel a quien vamos a llamar delincuente. Ya en 1956, 8 años después, Mendelssohn, en La Victimologie, va a hacer un desarrollo pormenorizado, una categorización de lo que él considera niveles de culpabilidad por parte de la víctima. Esto que resulta un poco chocante, incluso discursivamente, cómo vamos a tener una víctima culpable del delito del que justamente ha sido víctima. Mendelssohn dice, va a haber cierta responsabilidad, va a haber culpabilidad. Ustedes van a ver esto desagregado en el texto obligatorio de la cátedra. Esta categorización da lugar a que
cuanto más culpable sea la víctima, menos culpable sea el infractor, y viceversa. Pero debemos tener en cuenta que la culpabilidad de la que estamos hablando no es la culpabilidad de la dogmática penal, no es una culpabilidad orientada a determinar cuál es el grado de responsabilidad y, consecuentemente, cuál es el grado de sanción que corresponde al infractor, sino que estamos hablando de criterios psicoanalíticos, sociológicos, fenomenológicos en general, que nos permiten analizar justamente este fenómeno criminal. Sin embargo, tal como el positivismo criminológico, el positivismo victimológico también se ha colado en los ámbitos jurisdiccionales e incluso en algunas decisiones, y todavía al día de hoy, casi un siglo después, es posible escuchar en algunos ámbitos tribunalicios, y sobre todo respecto de algunos delitos, los dejo pensando en eso y en cuáles puede ser, que la víctima tiene un mayor o menor grado de culpabilidad. En este mismo sentido aparecen otras figuras como Ernst Selig, Benigno Di Tullio y Karl Marx. Ernst Selig, un académico austríaco emparentado con el nazismo y muy relevante para la organización de los institutos de criminología de Austria y Alemania, va a sostener que existen ciertas relaciones entre la culpabilidad de la víctima y la culpabilidad del infractor, en el mismo sentido que lo sostenía Mendelssohn, y agrega que la víctima puede transformarse incluso en la causa específica del delito cuando existen determinados caracteres en ella que incitan al acto. Yendo un poco más allá, Benigno Di Tullio desarrolla el concepto de simpatía criminógena, sosteniendo que hay personas que atraen, que seducen, dice Di Tullio, suena controvertido el término en este ámbito, al delincuente. Y todavía más allá va a ir Marvé recordando a Lombroso, sosteniendo que existe un determinismo victimal latente. Básicamente que hay personas que nacen víctimas y que algún otro factor va a terminar de desarrollar esa condición, pero que víctima se nace, no se hace. Esto, como ustedes verán, es muy similar a lo que estudiábamos cuando repasábamos el positivismo y veíamos estos desarrollos que tenían como figura principal a Lombroso, según quién criminal se nacía, según las características antropomórficas. Aquí nadie se ha animado a decir que hay una conformación craneal propia de la víctima, pero apelando a criterios psicoanalíticos y psiquiátricos, sostienen que existen elementos que permiten sostener que víctima se nace. Hoy estos sujetos no podrían sostener cabalmente sus teorías, pero desde ahí hemos partido y es interesante tener en claro. ¿Cuánto vale la víctima para el fenómeno criminal? ¿Cuál es la importancia que históricamente y actualmente tiene? En la ley del talión encontramos que la víctima va a ser la regla para medir la sanción penal. La ley del talión tenía un criterio objetivo y regular de determinación de la sanción. Así, un ojo valía un ojo, un diente valía un diente, un dedo valía un dedo. Por lo cual, el daño causado a la víctima iba a ser la medida de la sanción infligida al infractor. Esto no siempre fue así, y no en todas las regulaciones fue así. Antiguamente la muerte de un esclavo tenía un valor mucho menor que la muerte de un hombre libre. Por tanto, la sanción que se le aplicaría al esclavo, al quien mató al esclavo, mejor dicho, el esclavo estaba muerto, no lo podíamos sancionar, entre comillas. Hemos visto y vamos a seguir viendo que hay sanciones que se aplicaban incluso más allá de la muerte, pero no yéndonos de tema, a quien mataba al esclavo, la sanción a aplicar iba a ser mucho menor que la que se aplicaba al hombre libre. Incluso en
legislaciones como las de los germánicos, regulaciones que permitían la reparación en especie del daño causado, el guirigildo, que era el término que representaba esta reparación, iba a ser mucho menor cuando el afectado perteneciese a una raza considerada de más alta alcurnia que a las razas de extranjeros. ¿Sí? Cuando afectaban a un propio, el valor a pagar era mucho más alto que cuando se afectaba a un otro.